Thank you. I'd like to thank the organizing committee for the opportunity. Comité organizador por la oportunidad de visitar a Colombia nuevamente. Voy a hablar el día de hoy sobre nuevas terapias endoscópicas que se utilizan tratando de manejar la epidemia mundial de obesidad, como con las nuevas tecnologías, la cantidad de datos que están disponibles en la actualmente es limitada y a medida que veremos mi presentación se darán cuenta de esto. Obviamente, sería ideal una píldora para tratar la obesidad, pero a pesar de la investigación extensa y el desarrollo, hay pocos agentes que hayan llegado hasta la práctica clínica y los pocos agentes que han llegado a la práctica clínica tienen una efectividad modesta y un perfil de seguridad que no es aceptable. La terapia para la obesidad ante todo se basa hasta el momento en procedimientos quirúrgicos en la actualidad. Los que más se utilizan en Estados Unidos incluyen gastrectomía de manga y la bypass gástrico RU en YEM. Las terapias endoscópicas tratan de dirigirse a la obesidad para su manejo y han visto elementos claves de diferentes procedimientos quirúrgicos. El objetivo es tratar de reducir el volumen gástrico, excluir el intestino delgado proximal o exponer el yeyuno a nutrientes digestivos parcialmente para tratar la obesidad. ¿Cuáles son las opciones de endoterapia? En Estados Unidos en la actualidad ninguna de estas opciones están aprobadas por la FDA, pero en todo el mundo algunas de estas opciones ya están siendo utilizadas en la práctica clínica. Tenemos dispositivos que ocupan espacios como balones que tratan de simular el efecto restrictivo, limitar la ingesta de alimentos que se busca con procedimientos bariátricos quirúrgicos. También hay mangas que buscan también servir para excluir porciones del intestino de los alimentos. Tenemos tapones que llevan a la sensación de saciedad temprana, estímulo vagal que pueden causar mala absorción. También tenemos dispositivos de pacing que aumenta la tasa de vaciamiento del alimento del estómago y tenemos también reducción gástrica, evacuación gástrica y finalmente plicatura gástrica. Durante mi presentación el día de hoy vamos a hablar de 4 áreas diferentes. Una es el afrontamiento de tejidos o tecnología de sutura. Segundo, este tipo de liner del manguito de duodenal, el balón intragástrico. Tercero, finalmente vamos a hablar también de terapia de aspiración. Primero que todo vamos a mirar las suturas endoluminales. Este concepto no es nuevo. Hay datos publicados de Sudamérica, de Fogal, en el 2008. Este fue un estudio realizado en Venezuela. Utilizaron el dispositivo endocincha para tener plicaturas en el estómago. Esencialmente, en este caso es sutura, la pared anterior del estómago, la pared posterior del estómago y resulta una apariencia que parece como esta al final del procedimiento. Y tuvieron pérdida de peso impresionantes. Vemos porcentaje de pérdida de peso en el índice de masa corporal menor de 35, más impresionante, 85.1% de pérdida de peso en exceso. Resultados muy impresionantes. Por razones que no están muy claras, esta tecnología no ha funcionado o no se volvió a utilizar ampliamente. Hay otros dispositivos utilizados para suturas endoluminales. Tenemos un dispositivo que se utiliza mucho en los Estados Unidos en la actualidad, es el dispositivo Overstitch, que la compañía Apollo lo fabrica. Se utiliza también para otras aplicaciones igualmente. El dispositivo Apollo está montado sobre un tipo de endoscopio Olimpo de doble canal. Tenemos aquí una manija y tenemos una aguja. Tenemos la parte de extremo del dispositivo. Ustedes observan la aguja que está sobre el brazo de sutura al avanzarlo aquí. Y cuando el brazo de sutura se desplaza de esta forma, tenemos aquí la aguja y se toma la aguja que pasa a través del tejido para hacer la sutura, se transfiere nuevamente hacia el catéter. Esta aguja y el material de sutura pasa por el tejido. Este tipo de tecnología de sutura se ha utilizado en la clínica Mayo, en un estudio piloto para ver la eficacia en la obesidad. Lo que se trata de hacer con esa tecnología esencialmente es simular el efecto que se obtiene con una gastrectomía de manga, colocando suturas a lo largo de la curvatura mayor del estómago. Básicamente se inicia al extremo distal, vemos aquí transversalmente, y las suturas se van aplicando al ir proximalmente a cada nivel. Esto es lo que se ve en la sutura una vez que se termina. Este tipo de suturas se repite desde el antro hasta el fondo.
Vemos aquí, antes de la tecnología de suturas, el estómago está abierto y aquí una vez que las suturas se han realizado, vemos aquí el lumen gástrico se reduce de forma efectiva. Aquí tenemos, posterior al procedimiento, estudio de contraste, podemos ver una pequeña cantidad de contraste dentro de la manguita del estómago y tenemos algo del contraste que pasa por esta zona de aplicatura y el resto del estómago. ¿Qué tan duradero es? Vemos aquí tiempo cero después del procedimiento, inmediatamente, y luego después de 3 meses. Parecería que las suturas sí se sostienen. Este estudio piloto que se publicaron, 6 pacientes, edad medio, 36 años, índice de masa corporal medio, 36, número de suturas colocadas, 26, complicaciones intraoperatorias 0, un par de complicaciones postoperatorias leves, pérdida de peso a los 3 meses, en libras, 34 libras. Y el pérdida de peso total, porcentaje de pérdida fue de 15.5 libras. Resultados modestos cuando se comparan con el procedimiento de bypass. Pero la ventaja de este dispositivo es que si esas suturas se desbaratan, se sueltan, se puede utilizar el elemento de sutura endoluminal para entrar nuevamente y volver a aplicar las suturas. O si la manga que usted ha creado se dilata, usted puede entrar nuevamente más adelante y apretar un poco la manga. Y más adelante esto puede lograrse con procedimiento ambulatorio y tiene realmente características muy deseables. Otro dispositivo aprobado en Estados Unidos para afrontamiento de tejidos es la plataforma sin incisión. No se utiliza ampliamente en Estados Unidos, se utiliza en Europa, especialmente en España, para diferentes indicaciones, incluido para el tratamiento de la obesidad. Este es el dispositivo. No sé si ustedes conocen la tecnología anterior, LogTech. Esta es una tecnología más actualizada. Tenemos este dispositivo de transporte con 4 canales que funciona una vez posiciona el dispositivo de una forma específica, usted lo fija allí para que mantenga una posición estable para el resto del procedimiento quirúrgico. Tenemos aquí los dispositivos que se utilizan junto con ese sistema de transporte. Incluye aquí esta agarrador endoscópico, aquí la ancla de sutura tipo snowshoe. Y tenemos aquí par de tipos de grasper de tejido que llevan el tejido, lo agarran el tejido, llevan a esta zona. Vemos aquí el dispositivo, el extremo con estos canales para cada uno de estos dispositivos. Se puede introducir al estómago. Es un endoscopio muy delgado que pasa por este dispositivo para dar una visualización endoscópica perfecta de lo que se está haciendo. Se agarra el tejido con estas herramientas y luego se utiliza para sostenerlo. El endoscópico, esta aplicatura es 3,5 centímetros de longitud. Estamos hablando de 7 centímetros de mucosa gástrica para crear esta aplicatura. Esencialmente nos queda entonces una aplicatura que se ve así, sin incisión. El material de sutura pasa a través de la mucosa, serosa, mucosa. Finalmente, en un extremo lo sostiene un nudo quirúrgico, un tipo snowshoe, zapato de nieve. Aquí tenemos otro tipo de snowshoe o zapato de nieve con esta cincha endoscópica. En la realidad, así se ve el procedimiento. Aquí tenemos postprocedimiento, aplicación para obesidad. Aquí las suturas se colocan aquí en el fondo. Esto requiere 2 operadores, uno para manipular el dispositivo de transporte y una persona que no requiere tanta experiencia puede controlar el endoscopio, no requiere otra persona que tenga mucha experiencia para controlar el endoscopio. Aquí vemos el tejido, se lleva hacia este agarrador endoscópico. Esta pinza que se cierra sobre el tejido, el material de tejida pasa, del material de sutura pasa con este snowshoe, el material de sutura se suelta. Aquí nuevamente es zapato de nieve o snowshoe entra y se aplica esta cincha y finalmente el material se corta de sutura. Esta tecnología ha evolucionado en la última década y es sencilla de utilizar. Los endoscopios ya capacitados pueden incluir esa tecnología en la práctica clínica si así lo desean. Experiencia inicial, 45 pacientes, índice de masa corporal 36.7%, medio de 2 aplicaturas con anclaje de suturas de 8.2, en el fondo tiempo promedio 1 hora y 50 minutos, menos de 24 horas salía el paciente ya del hospital. Aumentó a los 6 meses el índice de masa corporal 5.8 a 31.3, peso corporal total 15.5% de pérdida de peso total, no mortalidad ni morbilidad operatoria, efectos colaterales menores.
que se resolvieron al egresar el paciente. Se hizo un estudio multicéntrico controlado, sham, ciego, aleatorizado en Estados Unidos. Resultados que estarán disponibles en 2 años de este procedimiento POUS. Si este dispositivo es efectivo, posiblemente va a ser una de las herramientas claves para el manejo endoscópico de la obesidad. Hablemos también de este liner de bypass duodenal que se utiliza en Sudamérica. En Estados Unidos no hemos tenido todavía un estudio sham controlado y autorizado que busca la FDA para esos dispositivos y no se utiliza aún en la práctica clínica. Para aquellos que no están familiarizados, la base, tenemos una jaula de nitinol que está en el duodeno y tenemos una manguita de polímero de 2 pies que se extiende desde esta jaula. Mecanismos básicos, cómo funciona el sistema, evita que se mezcle la bilis y los jugos pancreáticos con los alimentos y también permite la entrega de alimentos no digeridos unos pies más adelante al intestino delgado. Aquí tenemos fotografías que muestran este dispositivo, cómo se coloca. Pasamos con un endoscopio, colocamos aquí en el intestino delgado un tipo de catéter, se despliega este liner y una guía fluoroscópica y la jaula de titinol se coloca en el duodeno. Se despliega en el duodeno. Vemos el procedimiento que se realiza en un paciente, se deja como un alambre, el dispositivo se avanza aquí, transoral, bajo guía fluoroscópica, el manguito se despliega. Esta manguita, aquí tenemos una punta traumática en el extremo distal de esta sleeve o manga. Y una vez se despliega, se le presta atención al despliegue de esta jaula de nitinol en el intestino delgado. Aquí este tipo de sleeve o manguita se despliega y la jaula de nitinol también. Vemos aquí endoscópicamente cómo se aparece cuando se despliega. Se retira fácilmente el dispositivo. Es como retirar un estente esofágico. Usted entra allí, coloca el material de sutura en el extremo proximal, lo ala, la jaula disminuye su tamaño y se desliza hacia afuera sin esfuerzos. Inicialmente, cuando el dispositivo se salió al mercado, hubo gran interés para su aplicación en obesidad, pero a medida que los estudios clínicos se realizaron, observaron que realmente tenía un impacto benéfico para la hipercolesterolemia y la diabetes. En Estados Unidos, en la actualidad, el enfoque principal parece que ha cambiado de la obesidad hacia su uso de aplicación endocrina. Debe observarse que no se tiene que perder mucho peso. Para una mejoría metabólica significativa, si usted pierde 10% del peso, usted todavía tendrá una mejoría importante en diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. Estos dispositivos tienen la posibilidad y el potencial de cambiar el paisaje en relación con las comorbilidades asociadas con la obesidad. En este momento tenemos 2 estudios aleatorizados, multicéntricos, prospectivos, open label, sham, 51 pacientes, de manguita abierta, 37 sham, tiempo promedio de implante 35 minutos, tiempo de explantación 17 minutos más o menos. Tenemos 11% de exceso de pérdida de peso en comparación con el sham o el control a 12 semanas. Si hay 2% de mejoría en HbA1 en estos pacientes frente al control. Terminación temprana, tal vez por migración, obstrucción, hemorragia. Esta jaula se ha modificado y se deja incluso durante un año implantada esta jaula. Otro dispositivo donde se requiere además datos adicionales antes de estar seguros de cuál es lo que se obtiene para el paciente. Los balones intragástricos, el bioentérico ha existido ya durante mucho tiempo, se utilizó ampliamente en todo el mundo, en Sudamérica. El SPATS, este balón es ajustable, intragástrico. El último que se está ensayando en Estados Unidos es el Reshape Dual intragástrico. Y lo nuevo sobre este Reshape Dual es que son 2 balones anclados juntos
por una articulación como de pivote. Si ustedes recuerdan, con los balones anteriores únicos, si se desinfla el balón, tiene el potencial de entrar al intestino delgado y causar obstrucción. La ventaja de tener dos balones es que si un balón se desinfla, el azul de metileno hace que la orina se vuelva azul verdosa, es señal para que el paciente vaya al endoscopista para que se retire y se coloque otro balón intragástrico. Nuevamente, este es un dispositivo que se coloca, se hace endoscopia de tamizaje, se coloca este tipo de catéter, se avanza a través del catéter bajo guía endoscópica, se infla el primer balón. Y una vez que el primer balón se infla, más adelante, el segundo balón también se infla. Capacidad total, 750 a 900 cc. Estos balones se dejan como 6 meses aproximadamente y luego se retiran. La tecnología final que voy a mencionar es la tecnología Aspiro de aspiración y posiblemente es diferente a lo que ustedes hayan visto antes. Las personas que ven esa tecnología por primera vez consideran que es de gran controversia. Esencialmente tenemos la colocación de un tubo de gastrostomía, el tubo A, que se coloca aquí, que llega a un puerto cutáneo. Y otra parte del equipo es el dispositivo compañero que tiene un reservorio y un tipo de bloqueo que decide que si entra fluido o sale, y hay un tubo de drenaje que está unido a este dispositivo companion. Así se ve en un paciente, está como enganchado en este momento. Aquí tenemos el tubo real, tiene un par de orificios laterales e incluso la punta del tubo tiene un orificio mucho más grande. Yo fui parte de un estudio piloto que realizamos en la Universidad de Washington con este dispositivo. Voy a tratar de colocar el audio aquí para que ustedes puedan ver cómo funciona. Aquí tenemos cómo se hace la aspiración. Se conecta este conector al dispositivo y el fluido pasa de aquí al tubo. Se abre aquí este cierre. No sale el sonido desafortunadamente. Y luego se vuelve a entrar agua al estómago, se lava el tubo y el contenido gástrico parcialmente digerido se evacúa, se saca del estómago. Bueno, vamos a seguir adelante. Este estudio piloto, el protocolo era aspiración 20 minutos después de una comida. Una comida es cualquier momento cuando usted come más de 200 kilocalorías. Se hace la terapia de aspiración. Se realizó la aspiración 3 a 8 veces hasta que estaba limpio lo que salía. Tomaba de 5 a 15 minutos dependiendo de la comida. Estos pacientes se les dio PPI 2 veces al día y también complemento de potasio para evitar hipocalemia. Cuando se medían las calorías, teníamos uno de mis colegas, un médico investigador, que tomaba el material aspirado, lo molía y hacía estudios de calorías y encontraron que 30% de las calorías ingeridas se aspiraban a los 20 minutos después de la comida. Esto se publicó hace una semana en Gastroenterology. Para ustedes que tienen un interés en ver los detalles de esto, entren y pueden mirar la información del estudio piloto. 35 pacientes y a las 52 semanas finalmente teníamos 4 pacientes grupo control y 10 pacientes en el brazo que utilizó el dispositivo. De los 10 pacientes de este brazo, la conclusión del estudio es qué tan mal se ve. 7 pacientes no querían que se les quitara el dispositivo. Continuaban 104 semanas con el dispositivo. Y aquí tenemos la línea de base de estos sujetos, 2 grupos, no son muy diferentes. El resultado, sin embargo, es sorprendente. Vemos aquí 20.1% de pérdida de peso en el grupo de aspiración y vemos el exceso de pérdida
54.6% y hay como una meseta al año. Después de este momento no hay mayor pérdida de peso. En el estudio se encontró además que solamente 80% de las calorías se perdían de la aspiración. Muchas de las calorías, de hecho, se perdían porque los pacientes reducían la cantidad de comida mientras que estaba en este estudio. O sea que hay muchos factores, no solamente la parte de la aspiración de los pacientes. Esto nos indica además que 7 de estos pacientes decidieron que querían continuar utilizando y esto lo veían no como un peligro. Para ellos el beneficio era mayor que cualquier tipo de problema potencial con tener este dispositivo en su sitio. Vemos aquí porcentaje de pérdida de peso, resultados muy buenos nuevamente. Estamos esperando un estudio controlado multicéntrico aleatorizado para concluir entonces. La pérdida de peso bariátrico primaria endoluminal es muy atractiva por el potencial para utilizarla ampliamente, utilizarla para grupos de peso corporal menor, se reducen las complicaciones y el costo. Pero lograr que esto pase del laboratorio a estudios, a práctica clínica, es algo que todavía será un reto importante para todos. Muchas gracias.